El fin se acerca. Y cada vez que hablamos del fin, o alguien dice el final del mundo, mucha gente se sume en pánico, miedo, ansiedad, pánico, pero es un tipo de pánico que les causa una forma de pensar irracional. Y ahí vemos en muchas películas que hablan del fin, del final del mundo, de que vemos conductas salvajes de parte de personas que pensábamos que eran un poco más dóciles, tranquilas, civilizadas. Pero hay algo al decir el fin se acerca. Hay algo que crea el tema de hablar de el tiempo final, de que el mundo va a llegar a su fin, que sume a aquellos que escuchan en un pánico tremendo. Entonces, algo que tenemos que aprender hoy, conforme vemos 1 Pedro 4:7, es que Dios no demanda de sus hijos un fanatismo ciego, sino una devoción informada. ¿En qué tiene que ver eso? Bueno, miren, hubo un grupo acá en Estados Unidos que era de lo que es la iglesia davidiana, conocida como la rama davidiana, que debido a que tuvieron una educación teológica equivocada en lo que tiene que ver la escatología acerca de los eventos de los últimos tiempos, ellos terminaron cometiendo un asesinato colectivo. El líder, David Koresh, que es de esta iglesia davidiana, se une a esa iglesia en 1981 y luego de varias discrepancias y varias peleas internas, comienza él a liderar este grupo en 1987. ¿Y sabe lo que enseñaba él? Que él era el Cordero de Dios y que el fin del mundo estaba cerca. Y esta enseñanza errónea de parte de este grupo acerca de los tiempos finales y de que el fin se acerca, hizo que este grupo entrara en un conflicto cara a cara, cabeza a cabeza con el gobierno federal, que el gobierno federal empezaba a investigar y ver que ellos estaban poseyendo armas de fuego en forma ilegal. Habían también sospechas de abuso de menores. Y ellos mantenían todo eso en un secreto absoluto, como toda secta hace. Y el error de creer en los eventos finales de una manera no bíblica trajo consecuencias devastadoras. El 28 de febrero de 1993 hay uno de los departamentos del Estado que ejecuta una orden de arresto, va a este lugar en la ciudad de Waco, Texas, y terminan 4 agentes muertos, 6 miembros muertos de esa banda, de esa iglesia, y luego comienza un enfrentamiento de 51 días. Todo porque esta gente tenía esta actitud, este fanatismo ciego de creer algo equivocado acerca de los últimos tiempos. El 19 de abril de 1993, siempre pasa algo el 19 de abril en la historia, no siempre es el cumpleaños de alguien que uno ama, pero el 19 de abril de 1993 se produce el asalto final, donde tenemos 76 muertos, entre los que muere también David Koresh, el líder de esta secta. Mujeres y niños pierden la vida. ¿Todo por qué? Porque la enseñanza sobre los últimos días y el fin del mundo juega un papel crucial en cómo ellos se apartan del mundo. Juega un papel crucial porque ellos creen que ellos están formando parte de una misión divina al separarse. Y ellos creen que al estar siendo atacados, entre comillas,
al estar siendo sitiados por estas fuerzas de la policía, del gobierno, del FBI. Ellos creen que están siendo amenazados por el mundo porque ellos son los elegidos de Dios. Y David Koresh es el Cordero de Dios. Entonces ellos deciden que morir peleando era una prueba de fe. Y vidas son perdidas inútilmente debido a una mala creencia, una creencia falsa acerca de los últimos tiempos. Pero hermanos, Dios no demanda de sus hijos un fanatismo ciego, sino una devoción informada. Y cuando vemos este mensaje, el fin se acerca, vemos que en Primera de Pedro sigue motivando a los cristianos de Asia Menor y esta vez apela a ponerlos en perspectiva del inminente desenlace que se avecina. Estamos a la vuelta de la esquina de los tiempos finales. Eso debe motivarnos para vivir vidas piadosas. Estamos tan cerca del desenlace final de todas las cosas que debemos prepararnos. Estamos tan cerca de la batalla final que se huele el olor a pólvora. Debemos prepararnos para luchar. Así que Pedro, luego de haber alentado a los creyentes con cosas que Dios ha hecho en el pasado, está haciendo en el presente y hará en el futuro de ellos, el apóstol les escribe en el versículo 7 del capítulo 4, pero el fin de todas las cosas se acerca. Sean pues ustedes prudentes y de espíritu sobrio para la oración. En este versículo debemos prestar atención a qué es lo que se refiere Pedro cuando dice el fin. El fin se acerca. Pero también debemos notar cuál es la actitud que el apóstol tiene cuando quiere que estos creyentes tengan una actitud determinada respecto a ese fin del mundo que se avecina. Y nos debemos preguntar, ¿por qué debemos ser prudentes? ¿Qué significa ser prudentes en el marco de vivir cerca del final de todas las cosas? ¿Qué significa ser de espíritu sobrio para la oración? ¿Cómo esta sobriedad para orar nos ayuda a vivir en la cercanía del final de todas las cosas? Como podemos apreciar, este versículo, hermanos, está cargado de sabiduría divina para ayudarnos a nosotros también, creyentes del siglo XXI, no somos tan viejos. Debemos estar preparados para el fin de todas las cosas. Recordemos que nosotros estamos más cerca de ese fin. Nosotros estamos más cerca del final que lo tuvieron estos creyentes del primer siglo. Entonces, debemos prestar atención a modo de vivir vidas que glorifiquen a Cristo conforme navegan las aguas, estas aguas precipitadas de los últimos tiempos. Si miran conmigo ahí en su Biblia, la sección que comenzamos a ver hoy va desde el versículo 7 al 11. Y Pedro comunica cómo es que la comunidad cristiana debe responder cuando el fin se acerca. El versículo 7 apunta a hablarle al creyente en forma individual. O sea, del 7 al 11 le habla a toda la congregación, pero él específicamente en el 7 nos habla individualmente. Luego en los versículos 8 al 11 Pedro habla de cómo la iglesia local debe responder y cómo deben interactuar los unos con los otros y cómo deben interactuar con el mundo. Entonces, les invito a que empecemos a ver lo que Pedro nos dice en este versículo cargado de enseñanza. Y lo primero que vemos es, pero el fin de todas las cosas se acerca. Notemos que Pedro conecta esta sección con la anterior, la que acabamos de ver, que vimos que, sobre todo el versículo 2 al 6, están bien conectados. Y el argumento que el apóstol Pedro hace es que una vez que los creyentes son informados del juicio sobre los vivos y los muertos que viene, ahora debemos entender que ese tiempo en el que el juicio tomará lugar se acerca cada vez más. Ese juicio es inminente, está cercano. El final de todas las cosas está cerca. Todas las cosas
son traídas a su final y Dios juzgará a toda la humanidad. No va a quedar pecado impune, no va a quedar pecador no arrepentido sin castigar. Por eso llamamos a Cristo, aquel que perdona al pecador, el único que puede traer al pecador arrepentido a Dios. Y esta expresión de que está cerca significa, hermanos, que es un evento que está cerca en una proximidad cronológica. Esto tiene que ver con el tiempo. Pedro comunica esto usando el tiempo perfecto. Y esto nos comunica que el final, ¿sabe qué? El final ya ha comenzado. Pero este final que ya ha comenzado está esperando su culminación final. Y esto es serio. El pecador debe temblar en misericordia para alcanzar al perdido. Entonces, déjenme presentarle la diferencia que hay entre cómo toma un cristiano esta palabra de que el fin de todas las cosas se acerca y cómo lo toma un inconverso. Déjenme presentarle la diferencia entre cristianos e inconversos en su respuesta al fin de todos los tiempos. Empecemos con los inconversos. Aquellos que son rebeldes, que no conocen a Dios. Y no importa si vive una moral intachable, si no ha aceptado a Cristo y seguido a Cristo como su único Señor y Salvador personal, está en rebeldía contra Dios, es un enemigo de Dios. Y los inconversos, rebeldes a Dios, que no conocen a Dios, son ignorantes de los planes divinos para el mundo y para la humanidad, porque no conocen a Dios. No tienen la intimidad con Dios de recibir el plan claro y definido que Dios tiene para su humanidad. Y por lo tanto, ¿qué es lo que pasa con ellos? Se hunden en desesperación, en miedo, terror, horror, cuando piensan en el final del mundo. Por eso, si usted se pregunta por qué el mundo cinematográfico me muestra tantas películas de ese tipo, bueno, ellos se aprovechan del miedo que genera ese tópico y sacan rédito de ello y hacen dinero con su miedo. Hollywood sabe que la gente tiembla con distintos escenarios apocalípticos. La humanidad tiembla y teme debido a los desastres naturales, por ejemplo. La humanidad odia, detesta las pandemias, pero aún así luego se sienta en el sillón y se tortura frente a las pantallas, al mismo tiempo que ruegan de que nunca tengan que vivir o experimentar lo que están viendo. Pero ellos lo están viviendo con miedo, eso les produce ansiedad. Películas como El día después de mañana, por ejemplo, aterrorizan a los inconversos con desastres naturales catastróficos. Sepultan bajo el miedo a estos desesperados y rebeldes pecadores, que temen ser enterrados en tormentas de nieve, temen ser arrasados por huracanes y ver su vida terminada de una manera trágica y desgraciada. La gente le teme a la muerte, y consciente o inconscientemente es porque sabe que tienen que comparecer delante de Dios. Cuando su vida termina, juicio. Saben que deben rendir cuentas de sus pecados y de sus ofensas a Dios, como nos dice Hebreos 7. Ahora, permítame ahora presentarle cómo los cristianos responden a la inminencia del final de los tiempos, o cómo deberían, al menos, responder. Los cristianos confían en el programa divino, confían en el calendario divino, sabiendo que Dios se mantiene firme en su cronograma, no va a haber cambios. Los cristianos que estudian la palabra y confían en que Dios cumplirá sus planes y promesas, ven esta época como la última hora, tal como lo indica Juan en 1 de Juan 2:18. 1 de Juan 2:18 le informa a los cristianos que tienen comunión con Dios, que están siendo informados por la palabra de Dios, les dice esto, y miren cómo los trata, les dice: hijitos, es la última hora. Como cuando usted agarra a su niño pequeño y le dice: no tengas miedo, mi amor, es el viento. Ese ruido que sientes afuera es el viento. Estás bien.
Papá, mamá están contigo. Hay amor, hay protección. Y Juan le dice, hijitos, es la última hora. Y así como oyeron que el anticristo viene, también ahora han surgido muchos anticristos. Por eso sabemos que es la última hora. Esa es la actitud de los creyentes. Ellos toman las cosas conforme Dios las ha revelado. Ellos, como hijitos confiados en su Padre Celestial, reciben la instrucción y están en paz. Los cristianos verdaderos saben que ellos son, como dice Pablo en 1 Corintios 10:11, son aquellos para quienes ha llegado el fin de los siglos. Y no tienen miedo. Aquellos que esperamos a Cristo, sabemos que su primera venida como siervo y sacrificio perfecto de Dios, luego fue seguida por su muerte expiatoria, luego fue seguida por su ascensión a la diestra del Padre, ¿y ahora qué? Ahora espera el tiempo en el que vendrá a poner a todos sus enemigos bajo sus pies. Y nosotros confiamos en eso. Y eso nos da paz. Cuando hablamos de que el fin se acerca, deseamos que el fin se acerque. Porque sabemos que el tiempo está cercano. Dado que sabemos eso, es que necesitamos escuchar justamente el consejo apostólico que Pedro nos está dando hoy. Y es lo que sigue luego en el versículo 7. Sean pues ustedes prudentes y de espíritu sobrio para la oración. Hermanos, hermanas, esto no es solo un consejo, esto es una orden. No solo es una orden, son dos imperativos dados por Pedro. Acá vemos dos órdenes apostólicas que nos ayudan a vivir conforme a los últimos tiempos en los que vivimos. ¿Y qué fue lo que vimos? Bueno, Dios no demanda de sus hijos un fanatismo ciego, sino una devoción informada. Y acá Pedro nos está informando con dos órdenes cómo tenemos que actuar, siendo de que estamos en estos últimos tiempos, siendo de que nos acercamos a lo que es el final. ¿Qué nos dice? Sean prudentes, sean de espíritu sobrio para la oración. Al considerar estos dos mandamientos, lo que queda claro es que el Espíritu Santo está preparando a los creyentes para un tiempo que es un tiempo largo. Esto es dado en el siglo I, estamos en el siglo XXI. Este último tiempo del que habla el apóstol no es algo en el que los creyentes entraron e iba a culminar inmediatamente. No. Es claro que el periodo de tiempo entre lo que es el comienzo del final y su culminación final debe ser bastante largo. Que estemos ante el comienzo del final o que estemos viviendo en el proceso del final no quiere decir que debemos salir corriendo como locos. No quiere decir que debemos llenarnos de ansiedad. No quiere decir que debemos de golpe dejar de confiar en Dios. No tiene que decir esto, hermanos, que tenemos que empezar a tomar decisiones tontas, descabelladas, o que debemos arriesgar las cosas innecesariamente. Claramente vemos que Pedro llama a los creyentes a continuar su vida normal, aunque de una manera que refleje el cambio que Dios ha hecho en sus vidas. Vidas santificadas expresan paz. Vidas santificadas expresan estabilidad en medio de situaciones conflictivas e inestables. Y si creemos que dependemos en nosotros mismos, bueno, entonces es ahí cuando tenemos el problema. Entonces tenemos razones suficientes para entrar en pánico, porque usted depende de usted. Pero si aplicamos nuestra creencia, si aplicamos nuestra convicción de que dependemos de Dios, entonces tenemos la única tranquilidad que necesitamos tener. ¿Cuál es? Porque todas las cosas están en las manos de Dios. Pero veamos lo primero que Pedro nos pide. Y miren él cómo lo pone, esto para llamar la atención también de la audiencia original. En griego suena
tiene como una musicalidad. Dice, sofronésate, népsate. Entonces, wow, pero tiene tanta verdad en esas dos cosas que está expresando. Pero evidentemente ya de entrada, con los verbos que elige, está captando la atención de la audiencia. Sofronésate, népsate. La segunda se basa en la primera, ya lo vamos a ver más. Népsate se basa en sofronésate y tiene un significado similar. Vamos a nuestra Biblia en español: prudentes y sobrios. O sea, sobrios se basa en ser prudentes. Prudente significa estar sano de mente, ser templado. Y habla también de ejercer autocontrol en la vida de uno. Y sobrio combina los pensamientos de sobriedad literal y una visión lúcida que ve la vida a la luz de la eternidad. Tenemos esa lucidez. Algo está pasando que es real, que es un peligro real. Pero no estamos desesperados, porque nuestra vida está siendo considerada a la luz de la eternidad, esa eternidad segura que Dios nos ha regalado en Cristo. Entonces mantenemos esa visión lúcida. Hay amenazas. Bueno, qué feo, pero Dios está en control y Dios está en control nuestro y Dios está en completo cuidado de sus hijos. Hay autocontrol, hay una sobriedad literal, hay una visión lúcida que ve la vida a la luz de la eternidad. Y es obvio de que estos hermanos del primer siglo necesitaban escuchar esto. Tal vez uno se puede preguntar, bueno, ¿por qué la necesidad pastoral de Pedro de pedirles que sean prudentes y sobrios? Pero analicemos juntos lo siguiente. La posibilidad real de que el pensar en la proximidad del fin los llevara a un tipo de excitación o de locura, un tipo de nerviosismo, algún tipo de agitación, intranquilidad que los llevara a descuidar los deberes comunes de su vida. Pedro evidentemente está pensando en eso, de que eso no pase. Tal vez algunos de ellos dejaron sus empleos, abandonaron toda forma de responsabilidad financiera. Oh, el fin se acerca. ¿Qué más da? Toda responsabilidad financiera es dejada bajo la excusa de que, ¿para qué? Si todo se viene abajo. ¿Para qué sacrificarme si el fin se acerca? Y bueno, puede ser, es una de las tentaciones del ser humano, ¿cierto? Paralizarse de miedo ante lo que ellos consideran un peligro para sus vidas. Puede ser que haya sido esa la razón. La Biblia, por ejemplo, afirmando o apoyando eso, de que puede ser esa la razón por la que Pedro escribe esto, la Biblia registra el caso de los tesalonicenses, donde Pablo tiene que reprender por haber abandonado, habían abandonado sus obligaciones primarias. Y eso está en la palabra de Dios. Algunos tesalonicenses habían abandonado y habían descuidado los deberes comunes en sus vidas. Y en las 2 epístolas que escribe Pablo a estos hermanos en Tesalónica, por sus actitudes erróneas, mal justificadas, ¿por qué? Por su visión errónea de los últimos tiempos. En Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículos 11 y 12, él escribe esto: y a que tengan por su ambición el llevar una vida tranquila, y se ocupen en sus propios asuntos, y trabajen con sus manos, tal como les hemos mandado, a fin de que se conduzcan honradamente para con los de afuera y no tengan necesidad de nada. Que se ocupen en sus propios asuntos, sus propias responsabilidades, trabajando con sus manos. Hay hermanos, aún en el siglo XXI, que tienen dificultades con este tipo de asuntos tan básicos. Trabajen con sus manos, no robando, o sea, no es que van a robar, sino trabajando para proveer a ustedes
y poder ayudar a otros. Esa es la idea también. No es que Dios le va a bendecir para que usted trabaje y para mí. No. Lo que tenemos que darle a Dios a través de las ofrendas y lo que tenemos que también dar a otros hermanos que están en necesidad. Evidentemente, los cristianos en Tesalónica, fíjense esto, después de 6 meses o 1 año, tenían dificultades con eso mismo que Pablo les mandó ahí. Y al año o a los 6 meses que él vuelve a escribir una carta a esta congregación, vuelve a exhortarlos con el mismo tema. En 2 de Tesalonicenses ahora, capítulo 3, de los versículos 6 al 15, Pablo reprende duramente a aquellos que vivían desordenadamente, aduciendo que el final estaba cerca. ¿Qué más da? ¿Para qué? Si Dios viene, Cristo viene, acá estoy tranquilo, esperándolo, orando. Pero qué hambre que tengo, voy a ir al vecino a pedir. Y Pablo dice, ahora bien, hermanos, les mandamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que se aparten de todo hermano que ande desordenadamente y no según la doctrina que ustedes recibieron de nosotros. ¡Ay, qué mal, Pablo! ¡Qué insensible! ¿Cómo no quieres alimentar a los vagos? Versículo 7. Pues ustedes mismos saben cómo deben seguir nuestro ejemplo, porque no obramos de manera indisciplinada entre ustedes, ni comimos de balde el pan de nadie. Con dificultad y fatiga trabajamos día y noche, a fin de no ser carga a ninguno de ustedes. No porque no tengamos derecho a ello, sino para ofrecernos como modelo a ustedes, a fin de que sigan nuestro ejemplo. Porque aún cuando estábamos con ustedes les ordenábamos esto. Si alguien no quiere trabajar, que tampoco coma. Porque oímos que algunos entre ustedes andan desordenadamente sin trabajar, pero andan metiéndose en todo. Pablo, ¿cómo dices eso? Lo único que falta es que me ordenes también algo. Y sí, ahí viene, miren. Les ordenamos y exhortamos en el Señor Jesucristo que trabajando tranquilamente coman su propio pan. Pero ustedes, hermanos, no se cansen de hacer el bien. Si han visto alguna vez ese ejemplo de una persona desordenada, que lo alimenten, ustedes no se cansen de hacer el bien igual. No tomen eso como excusa para dejar de hacer el bien. Pero ustedes, hermanos, no se cansen de hacer el bien. Y si alguien no obedece nuestra enseñanza en esta carta, señalen al tal y no se asocien con él para que se avergüencen. Sin embargo, no lo tengan por enemigo, sino amonéstenlo como a un hermano. Ahora, una de las cosas ridículas que pasa en el siglo XXI es que los pastores, los ancianos, a veces tienen que ir a amonestar a alguien que al revés, no es un vago, trabaja en desmedida y ya no viene a la iglesia. Se llena para Miguel, para él, y el compromiso que tiene con la iglesia de dar para mantener la iglesia no está. Entonces, los líderes de la iglesia tienen que salir a hablarles y reprenderlos, exhortarlos, no como un enemigo, sino amonestarlos como un hermano. Pero bueno, está pasando también. Pero teniendo esto en mente, podemos ver cómo un cristiano con buenas intenciones se puede caer en esta trampa. Puede, sin querer decir, oh bueno, ¿cuál es la trampa? La trampa de descuidar las responsabilidades en su vida porque está concentrado y paralizado por los eventos de los últimos tiempos. En un sentido, esto explica por qué Pedro usa estos dos imperativos auristos. ¿Qué quiere decir esto? Para dar sus imperativos a estos creyentes, bueno, que no son del presente, no tienen que ver con el futuro. El tipo de lenguaje que está usando el apóstol nos da a entender que los lectores de Pedro necesitaban ser, ¿qué? Agitados, movidos. ¡Despierta, despierta!
estos perseguidos y angustiados creyentes debían ser despertados de esa indiferencia. Como les comentaba, no solamente en esto, sino que también porque los ancianos salen en amor a despertar a aquellos que están intoxicados con este mundo, trabajando para juntar, y si el Señor se los lleva, ¿a quién le queda? Pero otra cosa que es evidente, los imperativos implican la necesidad de sobriedad para orar y amar a los hermanos. Ahora, creo que es correcto ver que los dos mandamientos pueden ser considerados juntos. O sea, de que la razón por la que Pedro elige dos mandatos que son muy parecidos en su significado es porque en un sentido deben trabajar en forma combinada. ¿Qué es lo que estamos viendo? Ser prudentes, sobrios, ser sobriamente prudentes para orar. A los cristianos que estamos conscientes de que el fin se acerca, se nos pide que seamos prudentes y de espíritu sobrio para la oración. Pero no solo eso. Al tomar la combinación de los verbos, estos mandamientos nos apuntan a tener que tomar decisiones lógicas. Lo que Pedro nos dice es, el fin se acerca, piensen racionalmente. Dado que saben que el tiempo final está próximo, vivan en una manera racional a la luz de esa verdad. Y dado que somos llamados a ser prudentes y de espíritu sobrio para la oración, la pregunta que debemos hacernos es, ¿debemos ser prudentes y sobrios para que oremos más efectivamente? ¿Es para eso que tenemos que ser prudentes y sobrios? ¿Para orar más efectivamente? ¿O debemos ser prudentes y sobrios para que seamos escuchados por Dios? Hay dos opciones. Alguien dirá, si son prudentes y sobrios al orar, van a poder orar efectivamente para que Dios los libre de su enemigo el diablo, que es algo que viene más adelante. Y sí, puede ser, debemos orar de tal manera que pongamos un cerco de protección contra el diablo y sus acechanzas. Y como les digo, esta podría ser una posibilidad. Pero yo me inclino porque Pedro se refiere a que debemos ser prudentes y sobrios a modo de vivir en obediencia a Dios y que nuestras oraciones sean escuchadas por Dios. Hermanos, usted puede orar todo lo que quiera, pero si le está pidiendo algo a Dios que no glorifica a Dios, Dios no se lo va a dar. Usted puede estar pidiendo algo que es bueno, pero si no es en el tiempo de Dios, Dios no se lo va a dar. Lo que estamos aprendiendo los miércoles en el estudio de oración, con el estudio del libro A Solas con Dios, es que tenemos que alinear nuestra oración con el reino de Dios. Tenemos que alinear nuestra oración con lo que Dios te está haciendo para su gloria. Amén. Entonces, debemos vivir en obediencia a Dios para que nuestras oraciones sean escuchadas. Aceptemos la amonestación de Pedro si estamos comprometidos a pensar seriamente. Si estamos comprometidos a vivir piadosamente, entonces los oídos de Dios estarán abiertos a nuestras oraciones. Y no estoy diciendo que Dios no escucha, Dios escucha y sabe todo. Dios sabe su pensamiento antes de que salga de su corazón, de su boca. Pero sus oídos no están abiertos a esas oraciones. Ahora, ¿por qué me inclino por entender el versículo de esta manera? Bueno, se me vienen a la mente dos instancias donde el apóstol Pedro nos recuerda esa misma dinámica. Por ejemplo, en 1 de Pedro 3:12. Si usted va ahí, 1 de Pedro 3:12, va a leer que dice esto, Pedro. Porque los ojos del Señor están sobre los justos. ¿Y qué dice después? Y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra los que hacen el mal. Los oídos del Señor están atentos a las oraciones de los justos. Los justos evidentemente actúan prudente y sobriamente, por lo que podemos entender que somos llamados a vivir piadosamente. ¿Para qué? Para que los oídos del Señor estén abiertos a nuestro clamor. ¿Acaso Pedro no le dice a los esposos que sus oraciones pueden ser estorbadas si no tratan a sus esposas como vasos frágiles?
Lo vimos y lo estudiamos, ¿no? Primera de Pedro 3:7. Ustedes, maridos, igualmente convivan de manera comprensiva con sus mujeres, como un vaso más frágil, puesto que es mujer, dándole honor por ser heredera como ustedes de la gracia de la vida. ¿Para qué deben hacer todo esto? Para que sus oraciones no sean estorbadas. Y a veces, ¿no?, los hombres decimos, pero ¿por qué me toca lidiar con esta persona tan cabezadura? Bueno, puede ser que nosotros estamos siendo más cabezaduras con nuestras esposas, ¿no? ¿Por qué me toca lidiar con este capataz que es tan malo? Parece que me hace todo a propósito. Y puede ser que cuando llegamos a casa somos peor que el capataz. Pero bueno, esposos, seamos, digamos, sensibles a eso, porque verdaderamente nuestras horas son estorbadas. En otras palabras, veo muy probable que Pedro tenga esto en mente. Sean prudentes y sobrios para la hora, para que sus oraciones no sean estorbadas. Entonces, sin temor a equivocarnos, podemos decir que los oídos divinos están inclinados a escuchar al obediente. Pero se cierran los oídos divinos hacia aquellos que caminan en una constante desobediencia hacia Él. Si decimos que estamos viviendo a la luz del inminente regreso de Cristo, esto verdaderamente debería impactar nuestra conducta cristiana en el presente. Hermanos, conforme oramos por esto, por tener esta actitud, tenemos que pensar en eso. El retorno de Cristo siempre ha provisto el mayor motivo de aliento para vivir una vida cristiana consistente con la santidad de Cristo. Juan, el apóstol, nos dice en Primera de Juan, la última parte del versículo 2 y el versículo 3, dice esto: pero sabemos que cuando Cristo se manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo veremos como Él es. Y todo el que tiene esta esperanza puesta en Él, se purifica así como Él es puro. Entonces, la pregunta es lógica. La congregación de Berean, ¿cómo debe usted, hermano, esperar el fin que se acerca? Siendo prudente. El significado de la palabra usada por Pedro se refiere a una persona que está en su sana mente, en su mente sana, en su mente que trabaja normalmente. Esto es, miren, bíblicamente está contrastado con el uso de la palabra, lo sabemos. Esta mente que está sana está contrastada con ser controlada por un demonio. La prudencia que es requerida de usted, de mí, es lo contrario a actuar como el muchacho endemoniado que nos muestra Marcos en el 5:15. ¿Qué es lo que pasa? Luego que Jesús liberara al muchacho endemoniado, ¿qué es lo que nos dice? ¿Cómo lo encontraron? Sentado, vestido y en su cabal juicio. Ese cabal juicio es el juicio al que somos llamados conforme consideramos que el tiempo se acerca, el final se acerca. Si no estamos con ese juicio cabal, lo contrario a eso, ¿qué es? Estar pensando con este tipo de pensamiento que mismo este muchacho endemoniado tenía. La prudencia que se demanda de nosotros es mantener un juicio cabal. No debemos actuar como lunáticos atormentados. En este caso, atormentados porque el fin se acerca. Si dado que usted sabe que el fin se acerca, no está durmiendo, usted está siendo atormentado. Y usted no está en un juicio cabal. Ay, pero es que es muy difícil. Prendo el televisor y todo lo que veo es malas noticias. Apague el televisor y abra la Biblia. Tan simple, tan simple. El poder está en usted. Bromeando, ¿no? Pero hermanos, debemos mostrar una mente clara y lúcida a modo de actuar correctamente en estos tiempos, sabiendo que el tiempo se acerca, pero sin caer en la desesperación. Me gusta mucho una definición que leí de un tal, lo que pasa es que no estoy muy familiarizado con él, pero Cranfield escribió esto, dice, y cito: el sano juicio está tan alejado de la mundanalidad y la incredulidad
de los que piensan explicar la promesa de la segunda venida de Cristo, cómo está alejado del fanatismo y el sensacionalismo de los que preferirían predecir la hora y la manera. O sea, ni una cosa ni la otra. Sano juicio. Y esto es verdad, hermanos. Usted debe prestar atención a esto, para no terminar cayendo en errores costosos, errores dolorosos, como los que sufrieron los seguidores de un tal Harold Camping. Si no conoce la historia, se la cuento muy brevemente. Camping fue un locutor de radio y un predicador cristiano que se hizo muy conocido por sus falsas predicciones sobre el regreso de Cristo. Este hombre tuvo dos grandes predicciones fallidas acerca del final de los tiempos, en 1994 y en el 2011. La de 1994 decía que el arrebatamiento de la iglesia tomaría lugar en algún momento de septiembre de ese año. Y sus cálculos fueron basados en numerología bíblica. No preste tanta atención a eso. Basó estos cálculos de esta profecía fallida en numerología bíblica, usando como fecha clave el diluvio. Luego del fallo de la profecía, simplemente reconoció que el evento nunca aconteció, pero sin disculparse, sin retractarse. En definitiva, lo que hizo fue poner como excusa que debía revisar sus cálculos y seguir investigando. Ahora, siguió investigando y dio otra profecía en el 2011. Se acaba el mundo. Fue aún peor esto, porque escuchen esto. Luego de haber realizado sus cálculos, predijo que el rapto tomaría lugar el 21 de mayo de ese año. Así que, 21 de mayo del 2011, la iglesia va a ser arrebatada y el final viene sobre la tierra. Ahora, lo impactante de esta fallida profecía es que Camping, este hombre, y su ministerio llamado Family Radio, o Radio de la Familia, lanzaron una campaña grande, a gran escala, para advertir a la gente acerca del inminente final que se acercaba. Y si usted se está preguntando qué tipo de publicidad usaron, escuchen esto. ¿Vieron las vallas publicitarias? Esos carteles grandes, enormes, que es imposible, no ver cuando uno maneja. Bueno, usaron esos, anuncios de radio y varios otros medios de comunicación. Y obviamente el final ya es conocido. Nada pasó ese día, a pesar de que Camping siguió diciendo que el rapto espiritual sí había tomado lugar. O sea, el orgullo del hombre. No se dio el rapto, pero fue el rapto espiritual. Pero finalmente, humillado, se retiró de la escena pública, reconociendo sus interpretaciones erróneas de la Biblia. Finalmente. Hermanos, ustedes deben mostrar una mente clara y lúcida a modo de actuar correctamente en estos tiempos y evitar este tipo de errores. Porque en el caso de los seguidores de Camping, esto trajo un tremendo impacto negativo en sus vidas. Desde el impacto psicológico hasta el impacto espiritual, a la desilusión, el trauma que fue traído a la vida de estas personas. Porque usted dirá, pero ¿cómo? ¿Por qué tanto? Bueno, mire, muchos de ellos fueron afectados económicamente debido a drásticas decisiones que tomaron respecto al dinero, venta de propiedades. Vendieron sus casas, dejaron sus trabajos y algunos ya regalaron el dinero. Y luego que ese día pasó, hermanos, imagínense lo que fue para estas personas. Algunas personas que creyeron en estas profecías, que habían vendido sus casas sin lugar para vivir, los que habían renunciado a sus trabajos se quedaron sin trabajo, todo porque se estaban preparando para el rapto.
Por eso, hermanos, seamos serios. Cuando se trata de asuntos de los tiempos finales, el cristiano debe tener una mentalidad sobria. El cristiano debe ser prudente. Entonces, ¿cómo debe usted, hermano, esperar el final que se acerca? ¿Cómo? Bueno, Pedro nos dice claramente, debe tener un espíritu sobrio para la oración. Esta sobriedad es lo opuesto a la intoxicación. Esto es un llamado a mantenernos alertas y ejerciendo dominio propio en nuestras vidas. Y Pedro está usando este lenguaje en un contexto claramente escatológico. Debería esto llevarnos a entender que los cristianos debemos tener una mente despejada, una mente clara teológicamente. Debemos estar libres de toda forma de embriaguez, sea mental o espiritual. Debemos estar libres de toda confusión mental proveniente de opiniones y sentimientos confusos sobre el futuro. No estamos llamados a estar confundidos acerca de las cosas del futuro. Eso es autoinfligido. A lo que estamos llamados es a mantener una actitud de oración constante. Y hermanos, este versículo claramente nos dice que somos instados a cultivar vidas de oración personal y luego que vemos y oramos en las semanas que vienen, que los versículos 8 y 11 al mismo tiempo nos muestran que debemos cultivar relaciones fraternales con nuestros hermanos. Y esto es parte de estar justamente entendiendo el tiempo que se acerca, el final que se acerca. Debemos estar invirtiendo nuestra vida en la casa de Dios, siempre motivados por las experiencias presentes y la esperanza que tenemos en el futuro con Cristo. Entonces, para concluir, al Pedro motivar a los cristianos de Asia Menor, los pone en la perspectiva del inminente desenlace que se avecina. Sí, verdaderamente estos acontecimientos están a la vuelta de la esquina y esto debe vivir vidas agradables a Dios. Estamos tan cerca del desenlace final de todas las cosas que debemos prepararnos. ¿Cómo? Siendo prudentes y sobrios para la oración. Tomar conciencia del inminente desenlace es un aliento enorme para nosotros, para ayudarnos a resistir la hostilidad del mundo. Pero conforme seguimos viviendo vidas agradables a Dios, porque, como les decía, Dios no demanda de sus hijos un fanatismo ciego, sino una devoción informada y confianza en Él. Así que oremos. Padre, te damos gracias por la claridad de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a tener esta mente sobria, Señor, a ser prudentes en la manera en la que oramos, vivimos y actuamos. Para tu gloria, en el nombre de Cristo. Amén.